Y así, le pregunto a Multivac, ¿cómo detener la destrucción del hombre? We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Recorría el año 1965 y la cadena de televisión NBC exponía un documental titulado La decisión de lanzar la bomba. Como su nombre lo dice, este documental se remonta al momento histórico en 1945, cuando se daba lugar al lanzamiento de 2 bombas atómicas por parte de Estados Unidos en territorio japonés, lo que supondría el fin de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los padres de aquel fatídico ingenio fue el físico Robert Oppenheimer, quien en este documental comparecía ante la cámara, ya envejecido, ya retirado y, peor aún, afectado por el cáncer de garganta que le causaría la muerte apenas 2 años después. En este documental, Oppenheimer recordaba un 16 de julio de 1945, día de la prueba Trinity, la primera explosión atómica que él había contribuido a crear. En aquel momento vino a su mente aquella frase que ha perdurado hasta hoy como su cita más célebre. Frase extraída del libro sagrado hindú Bhagavad Gita. Las palabras de Oppenheimer se suelen recordar a través del tiempo como lo que sería una síntesis ilustrativa del proceso vital de un científico que dedicó su talento a desarrollar el arma más mortífera jamás inventada por el hombre, y que irónicamente después se embarcó en una cruzada pacifista que duraría hasta el fin de sus días. Interpretaciones superficiales hablarían de un hombre carcomido por el remordimiento y en búsqueda de redención, pero lo cierto es que en más de 2 décadas trabajando por la paz nuclear, el físico jamás dijo haberse arrepentido de construir la bomba o de haber recomendado su uso contra Japón. Entonces, ¿cómo se podría entender la metamorfosis de Oppenheimer? Mejor dicho, realmente la hubo un cambio. En el 2000, el profesor de historia de la Universidad de Massachusetts, Diarmuid Higira, escribía un grandioso ensayo que trataba de explicar cómo Oppenheimer interpretaba aquel pasaje hindú. En aquel pasaje, Binshu quiere convencer al príncipe Arjuna de que debe ir a la guerra. Sin embargo, el príncipe se niega, pues esto supondría matar a sus propios parientes y amigos. Pero Binshu le convence de que no puede rehuir un deber que es más grande que él, es su obligación, y no está en su mano elegir, es su destino. Concluía Higira en aquel ensayo que Oppenheimer no se veía a sí mismo como Binshu. Él no se arrogaba el papel de un dios todopoderoso. No, él era Arjuna,
el príncipe destinado a cumplir aquel deber inevitable, un destino con inevitable final. En el año 1960, durante la única visita a Japón después de la guerra por parte de Oppenheimer, un periodista con gran curiosidad le pregunta si sintió algún remordimiento por desarrollar la bomba, a lo que Oppenheimer contestó: no es que me sienta mal, solo es que no me siento peor hoy de lo que me sentía ayer. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? La guerra constituye por excelencia un acto de revancha sobre lo racional. Se podría decir que es una apuesta, entre paréntesis, del sistema de valores vigente o, como el filósofo Nietzsche señala, una importante transmutación de la escala de valores. La guerra afecta a la psicología del ser humano, le introduce en un universo sin normas, al tiempo que le libera de las tensiones que ordinariamente se ve comprometido. El resultado de este cambio psicológico es un comportamiento exuberante, un comportamiento que afecta a su actitud, a su proceder y incluso da un estímulo para la creación, una creación nefasta. Se dice que para la batalla de Austerlitz en 1805, Napoleón planeó cada detalle minuciosamente. Considero se podría llamar de manera perfecta cada momento de la batalla. Incluso predijo el día y la hora en que se lucharía y eligió el terreno en que se hizo. En aquella batalla, como no podía ser de otra manera, Napoleón mostró su ingenio estratega, uno de los tantos estrategas de la muerte que han abordado la historia humana, hombres con propiedades catastróficas y terroríficas, que juegan al ajedrez con la muerte. Garcegre, recogiendo todas las ideas, apunta como la guerra desplaza las fronteras de lo sagrado. Instantáneamente, la vida humana, la propiedad del otro, la libertad, cambian de significado. Se puede clasificar a la guerra como una contrasociedad, una sociedad que niega todos los valores en los que reposa. Así, la guerra se puede ver como una dualidad entre lo establecido y los deseos del hombre. En El pintor de batallas, libro de Arturo Pérez Reverte, un ex reportero gráfico que ha estado en 1000 guerras, es abordado por su asesino, el cual le pregunta: ¿ya sabes por qué el ser humano tortura y mata a los de su especie? En esos 30 años de fotografías, ¿obtuvo una respuesta? No hacen falta 30 años. Cualquiera puede comprobarlo, a poco que se fije. El hombre tortura y mata porque es lo suyo, le gusta. Debemos pausarnos y pensar: ¿es el hombre bueno por naturaleza? ¿Acaso es la sociedad la que corrompe a este hombre bueno, como sostenía Rousseau? ¿O, por el contrario, el hombre nace lobo para el hombre, como sostenía Hobbes? Y solo los grilletes sociales le impiden devorar a sus semejantes. Es decir, dos posturas se enfrentan. En una, la sociedad es la que nos corrompe. Somos buenos. En la otra, somos malos. Es la sociedad
la que nos permite mantenernos controlados. He ahí la gran bifurcación de las ideas acerca de nosotros mismos y nuestro ideal de organización social. Llegando a un poco de consenso, tenemos a Sigmund Freud. Sigmund ofrece una respuesta a esta pregunta y dice que el ser humano está dirigido por dos instintos básicos, eros y tánatos, amor y muerte u odio. Lo que hacemos estaría determinado o motivado por cualquiera de los dos instintos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál instinto tiene más poder en determinado momento? Es decir, matar o no matar. ¿Qué impulso prima? Sigmund reconoce ambos impulsos como constitutivos del ser humano, es decir, el ser humano necesita a ambos para ser quien es. ¿Y por qué? Porque el ser humano necesitaría ser un destructor de mundos para poder crear otros. La respuesta yace en construir. Se necesita una destrucción constructiva en términos sociales, incluso individuales. Erich Fromm, desde otro punto de vista, también ofrece una respuesta. En El corazón del hombre, libro escrito por él, plantea que, en realidad, no existe una condición humana natural. No se puede decir que el hombre es bueno o malo, sino que existe un conflicto humano existencial. Es decir, por un lado, somos animales con instintos, pero, a diferencia de los animales, nuestros instintos no son suficientes para la supervivencia. En cierto modo, resulta que somos los animales más vulnerables. Es por ello que históricamente nos hemos organizado en comunidades que nos dan protección, seguridad. Es decir, sin nuestro ingenio, estaríamos totalmente acabados. Para formar estas sociedades, echamos a mano nuestro aspecto racional, llegamos a acuerdos y consensos. Nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a los demás. Sabemos que hay un pasado, sabemos que hay un presente y además nos proyectamos a un futuro. Para entender esto, nos podemos situar en unos estudios de los últimos años de científicos de Harvard y Yale que se han tomado la tarea de intentar averiguar si somos buenos o somos malos por naturaleza. Para esto, los científicos distinguieron dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la intuición o reacción instintiva y la reflexión. La intuición, para ellos, son aquellas reacciones que se realizan sin ningún esfuerzo y en forma automática, sin que se llegue a una reflexión. En cambio, la reflexión involucra nuestro pensamiento consciente, es decir, hacer pruebas de costos, de beneficios, decidir de forma racional. Es decir, nos preguntamos, ¿el ser humano coopera porque es su naturaleza o porque hace un esfuerzo consciente para no ser egoísta? En primer lugar, realizaron 5 estudios con 834 personas, a las cuales se les aplicó el famoso juego del dilema del prisionero y del bien público. El primer juego, el dilema del prisionero, consiste en lo siguiente. Tú y tu amigo son ladrones que han sido capturados por la policía y cada uno ha sido puesto en una habitación separada. A ti se te acerca un policía y te da las siguientes opciones. Si confiesas contra tu amigo, quedas totalmente libre, pero tu amigo recibe una condena de 20 años. Si no confiesas y tu amigo, por el contrario, te culpa a ti, tú eres el que recibe la condena de 20 años. Si ambos callan, reciben una condena de 1 año, y si ambos se culpan mutuamente, reciben una condena de 5 años. En conclusión, si ambas personas piensan solo en su beneficio personal, recibirán 5 años de condena. Y por el contrario, si ambos piensan en el otro, solo recibirán 1 año de condena. Por el otro lado, el juego del bien público consiste en lo siguiente. Hay 4 participantes y al comienzo a cada uno se le regala dinero por participar. Por ejemplo, $1.000.000. Entonces, se ofrece la posibilidad de aportar dinero. Puede ser todo o una parte
a un proyecto en común donde cada dólar que se aporte será multiplicado por 2. Al finalizar, no importa si aportaste más o menos que el otro, todo el dinero se repartirá en forma equitativa entre todos los participantes. El truco es que ningún participante se puede comunicar entre sí. Entonces surge la pregunta: ¿qué porcentaje de nuestro dinero aportaremos? Una vez que los participantes estuvieron involucrados en estas 2 pruebas, se les sometió a una variante relacionada con el concepto de intuición y reflexión ya visto. En esta variante, se les sometió al juego del bien público, obligando a las personas a responder muy rápido, en 10 segundos o menos, y luego a responder más lento, después de 10 segundos. De esta forma, se esperaría que la primera respuesta fuera una respuesta intuitiva y la segunda una respuesta reflexiva. En la conclusión de ambos estudios, se llegó al mismo patrón. Cuando la respuesta era intuitiva, en el caso del juego del dilema del prisionero, los participantes tendían a una forma más cooperativa y desinteresada de respuesta, e igual en el juego del bien común, tendían a dar mucho más dinero al fondo. Por lo tanto, al menos de manera práctica e intuitiva, tendemos a ser cooperativos, a establecer sociedades en las cuales prima un bien común. Así que finalmente, es cada hombre el único que puede definir si es bueno o si es malo, dependiendo de las decisiones que toma y el contexto en el que se encuentra. Podemos ser el antihéroe egoísta o el héroe filantrópico. Podemos ser el Prometeo encadenado por su exceso de amor hacia los hombres, o la Pandora rehabilitada con su caja llena, pero llena ya solo de esperanza en la raza humana. Finalmente, Multivac. ¿Cómo detener la destrucción del hombre